Información. El estudiante es capaz de distinguir las características y utilidad de los tipos de fuentes de información empleadas en la epidemiología. Ok. Entonces, esa es la intención, que veamos que para llegarnos de información hay diferentes fuentes, que algunas sirven para una cosa y otras para otra. No es que una sea mejor que la otra, solo, digamos, sirven para cosas distintas, ¿va? Así que lo que contiene esta unidad es pues algo sobre la calidad de la información. Hablaremos de dos espacios de obtención de información, unos denominados fuentes primarias y otros secundarias, y algunas otras cosas que tienen que ver con buscar, presentar y discutir la información. Perdón, deje que pase el señor del fierro viejo porque está haciendo un escándalo. A ver, espérenme. Es que no me deja hablar el señor. Bueno, no es un señor, ¿no? Es como su grabación. Bueno, ahí voy. Creo que ya pasó. Miren, esto de allegarnos de información tiene que ver con la investigación en salud o con la producción de datos para la salud. Y si se hace investigación y si se producen datos, la intención es generar conocimiento, porque el conocimiento, además de ser poder, nos permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, quiero aquí nada más que pensemos en varios conceptos que les pongo en esta diapositiva. La información podemos pensarla como, bueno, más que la información, los datos, ¿ven? Los datos, digamos, piensen en esta imagen aquí, en donde tenemos un conjunto de elementos desorganizados, ¿ven? Así que algo así ocurre con los datos en salud. Podemos tener datos que tienen que ver con las atenciones en salud, el tipo de atenciones que hay, quiénes son las personas que solicitan la atención, en qué gravedad llegan los pacientes, cuáles son las terapias que se aplican, cuáles otros se les ocurren, qué otro tipo de datos se les ocurre que se producen en materia de salud. Sobre las terapias, sobre qué más se les ocurre que produce este país. ¿Qué han observado ustedes? ¿Alguien? El lugar en donde habitan las personas. ¿Qué más podría ser? La edad. ¿Qué más? Puede ser también la cantidad de personas que se enferman al año de cierto tipo de virus o de enfermedad. Ajá, ¿no? De las diferentes enfermedades. Muy bien. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué otro tipo de datos se producirán? Su posición socioeconómica. Sí, también se registran. Ajá. ¿Qué más? El nivel de atención. Ubicación. La ubicación. Exacto. Si se atienden en consultorios de farmacia o si se atienden en hospitales, en unidades de salud del gobierno, unidades privadas, ¿qué más se les ocurre que se pueda producir? Acceso a medicamentos. Ajá, por ejemplo, con acceso a medicamentos podríamos hablar del tipo de medicamentos que se recetan y la satisfacción de la demanda, ¿no? O sea, me recetan 10, ¿cuántos puedo obtener dentro del sector salud y cuántos tengo que comprar de manera como de bolsillo, gasto de bolsillo? ¿Qué más? Gracias, muy buena intervención. ¿Qué otro tipo de datos se les ocurre? La incidencia de accidentes. Accidentes y de los diferentes tipos de accidentes, ¿verdad? Porque puede haber laborales, en las vías de tránsito, dentro del hogar. ¿Algo más? ¿Qué más se puede generar? Uno más y ya. Causas de muerte. Ajá, y las causas de muerte, porque una cosa son las causas por las que la gente solicita atención, las causas las causas de morbilidad, y otra cosa son las causas de mortalidad, ¿verdad? Y para las causas de mortalidad, además de la causa, también podemos recabar qué edad tenían, cuál es su sexo y
en dónde ocurrió el evento, ¿no? Cosas de ese tipo. De modo que pensemos que la información se genera en muchos lugares. Hay, por ejemplo, información en las unidades de atención, hay información en INEGI cuando hace las encuestas, hay información que se obtiene en los, por ejemplo, los registros civiles, los datos de natalidad, por ejemplo, ¿no? O acciones como los matrimonios y esas cosas, pero también hay datos sobre la mortalidad que no necesariamente todos se registran en el sector salud, sino que están registrados en otros espacios. Así que piensen que todos esos datos, que pueden ser un montón, ¿no?, de elementos, además están puestos en un montón de lugares diferentes. Y lo que podremos empezar a hacer, pensando como una especie de niveles en la generación de conocimiento, podríamos pensar que un primer nivel para poder comprender la realidad es describiéndola. Y describirla significa tomar los datos y darles una especie de ordenamiento o de agrupación, al menos semántica, ¿no? Es decir, pongo yo agrupados por sexo la cantidad de personas que fallecen al año. Entonces, ya no solo tengo como el montón de datos, ahora los organicé en dos cajones. En el cajón de las muertes ocurridas en hombres y de las muertes ocurridas en mujeres. Y dentro de ese cajón yo todavía puedo hacer una especie de espacios en donde ponga las causas de la muerte o las edades en las que ocurre la muerte, ¿ves? O sea, puedo organizarlas de diferente manera. Pero lo que yo obtengo aquí, como ustedes pueden ver en este cuadro, es nada más una organización que me permita describir los datos que yo de otra manera tenía solo por todos lados y desorganizados, ¿ven? Sin embargo, organizarlos así ya me permite entender por qué ocurren las cosas como ocurren. Digamos que no es suficiente, ¿no? Si yo simplemente reporto cuántos, por una de las causas de mortalidad principal en México, que es enfermedades cardiovasculares, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, o en qué rangos de edad están, eso, digamos, no es suficiente. A menos que yo esos datos quiera transformarlos en información a través de estudios, ¿ves? Entonces, la información es un producto que ocurre de un análisis más detallado de los datos, en el que lo que yo estoy haciendo con esos datos es empezar a correlacionarlos. ¿Te acuerdas cuál es el sinónimo de correlación? Asociación. Perdón, no escucho. Asociación. Asociación, exactamente. Entonces yo tendría que empezar a hacer asociaciones estadísticas para entender cómo es que estos datos se relacionan con estos datos, porque lo que pretendo, ya sabes, en el fondo lo que quiero es entender causalidad, pero primero tengo que empezar a organizar esta información que obtuve de la descripción previa para poder, digamos, buscar vínculos entre estas categorías, porque si tú lo ves ahora en este cajón, lo que ya tengo son categorías de datos. Y tú te acuerdas de la sesión pasada y de la antepasada que decíamos, generar asociaciones es vincular categorías de datos. Pero entonces primero tengo que hacer esas categorías a través de estudios descriptivos y luego a través de estudios de un orden superior o más complicaditos, con esto lo que quiero decir, un poco más complicados, tengo que empezar a mirar dónde están las relaciones entre estos. Pero la cosa no se puede quedar allí porque a través de procesos más complejos, lo que yo necesito con esta identificación de asociaciones es generar una especie de producto llamado inteligencia, por decirlo de esa manera, en donde yo no nada más explique que esto de aquí está relacionado con esto de aquí, sino que yo señale por qué, de qué forma es que esto se relaciona con esto, ¿ves? Entonces sí tendría que como aplicar ya más elementos de la noción de causalidad para darle a esta investigación un carácter explicativo, porque al final de cuentas, cuando yo puedo explicar algo, puedo recomponer una realidad o reflejar algo que hice. ¿Siguen viéndome ustedes, muchachos? Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me confirman si siguen viendo mi presentación? Ah, gracias. Lo que yo debería poder hacer con esto, pues, es una especie de configuración
o de representación de una realidad. En este caso, por ejemplo, de la realidad de las causas, la distribución y de las enfermedades crónicas, por ejemplo, y de cómo debería brindarse pues la atención en diferentes niveles y todas esas cosas, ¿ves? Entonces, yo tengo que pasar de una cosa así desorganizada, que es la generación de datos, a una cosa así en salud, ¿ves? Sin embargo, ahora quiero que se centren aquí. Esto de una cosa desorganizada depende, o sea, simplemente la generación de datos ya requiere de un esfuerzo colectivo por tener inversión para la generación de datos, por tener a personal de salud suficientemente formado, o sea, bien formado para que sepa no solo la importancia de la generación de datos, sino que sea competente en generar datos. También necesito después profesionales, esto por ejemplo ocurre a través de los posgrados, que sepan no nada más producir datos, que es lo que uno hace como en cierto nivel, sino que el posgrado lo que nos permite es tomar esto y organizarlo, ¿ves? Y en otros espacios que también podría ser de una mayor formación académica o dentro de ciertos espacios de toma de decisiones, es que esta inteligencia generada debe ser aplicada. ¿Aplicada en qué? Pues en el desarrollo de políticas públicas, en el desarrollo de programas de diversa índole, preventivos o de atención, de vacunación, de educación para la salud, de formación de recursos humanos, en acciones que se traduzcan en el diseño de la infraestructura en salud, ¿ves? O sea, va como para muchos campos. Por eso te decía que esta unidad, que a veces le damos como si no importara mucho, pues creo que es un puente muy importante para ayudarnos a ver cómo la información es fundamental en el campo de la epidemiología y no nada más pensándola como esta información glamurosa que se presenta en los grandes informes de investigación en salud, las encuestas nacionales. Es desde aquí, ¿ves? O sea, esto que es un poco más cercano a nosotros, desde aquí es importante pensar en la calidad de esto que se produce aquí para que lo que sigue sea de calidad, porque ahora imagínate que esto parece como Lego, ¿no? Y pues parece que si es el Lego original, bueno, pues entonces todas las piezas van a ensamblar muy bien, te van a durar mucho, se van a ver muy bonitas, no se van a despintar, pero imagínate que esto no es Lego, sino de una calidad muchísimo menor, pues puede ser que de repente, pues lo que ocurra acá con la organización se vuelva un poco más complicado y esto de acá también no se vea tan bonito como se está viendo acá, ¿ves? Entonces, en la investigación en salud, no solo importa que tú sepas pruebas estadísticas, no solo importa que tú entiendas cómo hacer publicaciones científicas, no, o sea, sirve desde aquí, ¿no? Que tú comprendas por qué es tan importante la generación básica de datos. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera decir algo. Bueno, empecemos a definir las cosas. ¿Qué cosa es una fuente de información? ¿Alguien me ayuda leyéndolo? Yo. Son diversos ámbitos que contienen información para satisfacer una demanda, conocimiento. Ay, perdón, una demanda de conocimiento. Muy bien. ¿Tú crees que ahora generes información de alguna manera? O sea, lo que tú haces, lo que tú eres, ¿produce información para algún lugar? ¿Se te ocurre algo? Quizá para un lugar no, pero para mí sí no, porque consigo experiencia y voy viendo qué sí hacer y qué no hacer. Ok, pero ahora fíjate, cuando tú utilizas tu celular, ¿generas información usando tu celular, por ejemplo? Sí, creo que sí. Ajá, ahora muy bien. ¿Cómo de qué tipo de información le generamos a Internet o a, no sé, Amazon? ¿O qué tipo de información generamos cuando usamos nuestros teléfonos? ¿Alguien quiere decirme? ¿Qué se le ocurre? Es información acerca de las cosas que nos gustan o nos atraen. Ajá, ¿qué más? Tus gustos, ¿no? Cuando le das like a algo, pues ya, alguien puede ver que ciertas cosas te gustan. ¿Qué más? ¿Qué otra información generamos? ¿Quién puede participar quien quiera, eh? ¿El tiempo de uso de alguna aplicación? Ándale, también. ¿Qué más?
los lugares que visitas, ¿no? También. Las personas con las que estás. Lo que gastas en ciertos productos o en ciertos servicios, ¿no? También. ¿Qué más? Muchachos, ustedes saben más que yo. Pues ayuda a generar estadísticas. Ay, escuché un poquito como distorsionado. Que ayuda a generar estadísticas. Ajá, estadísticas de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, todavía es que a lo mejor ustedes no están produciendo datos en salud sobre pacientes, pero sí producen datos de manera, ustedes y todos, o sea, yo también, de manera personal, producimos información que satisface una demanda de conocimiento. Por ejemplo, quien adquiere estos datos, quien conoce esta información, pues puede ofrecernos productos o servicios que pues sirven para que sigamos consumiendo, ¿no? Pero también somos, digamos, estamos produciendo información cuando vamos a recibir una atención en salud, ¿no? O cuando, pues como de alguna forma queda registrado lo que nosotros hacemos. Entonces, hay diferentes espacios. Una fuente de información es un espacio o un ámbito que contiene información y que además esa información va a ser utilizada para algo, ¿va? Ok. Esto de aquí es una nota que salió hace unos días porque fue la presentación de los datos de exceso de mortalidad del INEGI. ¿Están como familiarizados con esto? ¿Al menos lo escucharon? El informe de exceso de mortalidad del INEGI. Si alguien lo escuchó, algo que se acuerde, quiere decirnos qué fue lo que pasó con los datos del INEGI y los datos de la Secretaría de Salud. Nadie vio eso, muchachos. Bueno, yo sí. Ajá, ¿qué te acuerdas? Que hubo un error en el porcentaje de muertes de un 45% de error aproximadamente. Sí. No me acuerdo bien. ¿Verdad? Entonces, lo que desde la Secretaría de Salud lo que manifestaron es, esto no es un error en los datos, simplemente es una diferencia. Ahora, una diferencia no necesariamente es un error. Y lo que él señala es lo que nosotros proyectamos, y por eso su declaración, no hay dos tipos de datos, es que la Secretaría de Salud, asumiendo que reporta fidedignamente, lo que está mostrando es los datos del sistema de vigilancia epidemiológica, que como se ha dicho, es un sistema dinámico, incompleto, porque hay fuentes de información que no le reportan al sistema, que no le reporten a la Secretaría de Salud, porque no están obligados a hacerlo. Por ejemplo, los datos de, ay, si me acabo de olvidar este organismo, a ver si ahorita me acuerdo, pero ¿qué tiene que ver con los datos de mortalidad? Entonces dice, nosotros siempre hemos dicho que estamos reportando una mortalidad incompleta y qué bueno que otro organismo venga y nos ayude a mostrar como un poco de esta realidad. Bueno, no dijo eso, pero yo lo digo, qué bueno que no solo tenemos a la Secretaría de Salud como un espacio para la generación de información, porque la Secretaría de Salud no tiene todas las competencias y no tiene toda la capacidad para producir todos los datos que se necesitan en salud. En cambio, un organismo como el INEGI, digamos, tiene una capacidad mucho más amplia porque el INEGI es, por decirlo de una forma, el rector sobre las estadísticas vitales de México, ¿ves? Entonces, INEGI lo que produce es información mucho más completa. Además del INEGI, hay otras instituciones que también producen datos. Y algo de lo que se habló justamente en la conferencia en donde se señaló es que otro de esos organismos es el Instituto Nacional de Salud Pública y lo que se hizo fue una especie de comparativa entre los datos del INEGI y los datos del Instituto Nacional y tampoco coincidían y entonces se explicó por qué. Y ahorita voy a hablar de eso, pero entonces nada más quiero que estas ideas estén como con nosotros. Algunas cosas que ocurren por lo que se vuelve problemático generar datos es el tiempo que implica la generación de datos, lo que cuesta, la tecnología
que hay y ilegalidad. Imagínate que ustedes y yo nos planteamos hacer una investigación en la universidad sobre alguna enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, sobre VIH en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿ok? Lo que podría ocurrir es que nos vamos a topar con algunas barreras para la generación de información. ¿Se les ocurren algunas? ¿Qué tipo de barreras podríamos encontrar para producir datos relacionados con VIH en la universidad? ¿Podría ser que las personas realmente no digan la verdad cuando se les esté encuestando? Puede ser. ¿Otra razón? El permiso de la universidad como tal para llevar a cabo la encuesta. ¿Qué más? Muy bien. En caso de realizar pruebas rápidas, a lo mejor no se cuente con el equipo necesario. Ajá, el equipo, o que sí, bueno, va a costar, ¿no? Entonces hay que pensar quién va a pagar por tener las pruebas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que nos comentaba la primera compañera es, hay gente que puede que no nos quiera decir algunas cosas, pero hay gente que incluso ni siquiera sabría, ¿no? Decirnos algunos datos. De modo que a veces, con esto empiezo ya como a introducir más sobre los problemas. En ocasiones cuando tú generas información de la fuente, por ejemplo, de un paciente, puede ser que aunque lo hagas directamente del paciente, no es lo mismo preguntarle algo que hacerle una medición de sangre de algo, ¿ves? Porque hay una medición entre estas dos, hay una medición más objetiva que otra, porque puede ser que la persona o mienta o puede ser que simplemente desconozca. Pero digamos, tener la posibilidad de una prueba, de una prueba sanguínea, digamos, como ejemplo, nos daría más certeza en la información, pero vuelve más caro la generación de información y más invasiva la generación de información. Entonces aquí tú tendrías que preguntarte qué es lo que quiero y qué necesito y qué puedo hacer para generar información en el campo de la salud. ¿Ven? Por ejemplo, cuando ya empecemos a revisar algunas bases de datos nacionales, vamos a ver que hay enfermedades de las que hay un como muy poquito reporte. Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias. Y uno podría pensar, ay, ¿a poco no hay infecciones de vías urinarias? No, pues claro que hay, pero no necesariamente la gente con una infección va a buscar atención médica. Y lo que hay en esas bases de datos es quien llegó a buscar atención médica. No son todos los casos de infecciones de vías urinarias, ¿ves? Entonces, aquí eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La base de datos que yo reviso para generar información, ¿qué tipo de información genera? ¿Quién la generó? ¿Cómo se obtuvo? ¿Hace cuánto tiempo se obtuvo? ¿Ves? Y el desarrollo tecnológico, creo yo, a partir de COVID va a venirse como muy interesante para poder producir información en mayor velocidad. Y creo que eso es como muy, muy bueno lo que va a ocurrir. De hecho, ya lo estamos viendo. Para otras enfermedades, les decía yo muy al inicio del curso, para otras enfermedades, en mi tiempo, muchachos, cuando yo estudié, sabíamos lo que ocurría con enfermedades de hacía 2 o 3 años de plazo, ¿ves? Pero en el caso de COVID ahora estamos conociéndolo a bastante, no es tiempo real, pero sí digamos con semanas, cosa que no ocurría antes. Y esto pues depende también de la pues intención política y los recursos de cada país para poderlo hacer. Bueno, entonces, ¿en qué dominios o en qué espacios se genera información para el campo de la salud? Estas son solamente algunas ideas, ¿ok? Entonces, los datos que se obtienen lo que permiten es investigar y monitorear la salud en diferentes dominios para poder establecer relaciones entre ellos. ¿Pero a qué me refiero con dominios? Ahora, vénganse aquí conmigo a ver este esquema, ¿ok? Los dominios en donde podríamos obtener información los vamos a agrupar como información relacionada con determinantes de la salud, y en ellos lo que podríamos encontrar, entre otras cosas, estoy como muy general hablando de algo,
Dentro de los determinantes de la salud podríamos hablar del medio ambiente y ahora sí me gustaría que fuéramos pensando en algunos ejemplos, ¿les parece? Por ejemplo, aquí en medio ambiente, ¿qué tipo de datos crees tú que importen relacionados con salud? ¿El clima? El clima es súper importante. ¿Qué más? La calidad del aire. Súper importante también. ¿Qué más? El agua, la calidad del agua. La calidad del agua, la disponibilidad del agua. ¿Alguna más? ¿Algo sobre la fauna o la flora creen que sea importante para la salud? Sí. Por ejemplo, ¿se les ocurre algo? Algo sobre flora o fauna que digan. Hay zonas en México donde por ejemplo, los alacranes son como que más comunes de encontrar, o víboras de cascabel o demás. Las poblaciones de mosquitos, ¿verdad? Por el tema del dengue, de malaria. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más sobre medio ambiente que se les ocurra? Huracanes, por ejemplo. Una más, por favor, alguien una más, sobre medio ambiente. ¿Altitud? ¿Podría? Pues sí, también eso tiene que ver, ¿no? Para algunas enfermedades es súper importante estos aspectos. Entonces, la información que tiene que ver con el medio ambiente, aunque no la producen, digamos, doctoras o doctores como médicos, pues, pero sí se produce en otros espacios y es sumamente importante para la salud. Otros datos que se pueden también producir, y estos suelen producirse en encuestas nacionales o en investigaciones, son los datos que tienen que ver con las conductas. Por ejemplo, una conducta es beber alcohol y conducir automóviles. Otra conducta, por ejemplo, podría ser textear mientras conduces un automóvil. ¿Qué otras se les ocurren? Conductas que podrían ligar a la salud. Pues podría... Ahí entra el uso de cubrebocas. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué más? Podría ser la dieta que siguen todos. Ajá. Tienen que ver con la conducta alimentaria, la conducta de compra. Por ejemplo, hay encuestas en México sobre ingresos. Y entonces en esas encuestas sobre ingresos y gastos en los hogares, lo que se mide es qué tipo de productos compra la gente. Y se ha sabido, por ejemplo, a través de esas encuestas, que el consumo de bebidas azucaradas aumentó de manera muy importante en los años 2000, o después de los 90, después del Tratado de Libre Comercio, se sabe que se ha reducido el consumo de frutas y verduras y que, bueno, pues eso es lo que nos dicen las conductas de compra. No necesariamente la conducta de compra es la conducta alimentaria, pero podría estar vinculada, ¿ves? También a través de otros estudios, como la Encuesta Nacional de la Nutrición y Salud, entendemos los patrones de alimentación. ¿Qué otra conducta les parece? Uso de cubrebocas, alimentación, ¿qué otra? Automedicarse. Sí, una súper conducta de relevancia en la salud. ¿Qué más? Consumo de algunas drogas. Hay encuestas nacionales sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas. ¿Qué más? Realizar prácticas de riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Bueno, no sé, me ocurre algún deporte extremo o algo así. Ok. También hay encuestas sobre prácticas sexuales de riesgo, ¿no? En general, prácticas sexuales, esas también son conductas que tienen que tener, que implican un riesgo a la salud. También como conductas hay encuestas que abordan el tema de la actividad física y de esa forma sabemos que en México los niveles de actividad física se mantienen bajos desde hace mucho tiempo. En general en todo el mundo es así, pero particularmente se acentúa la inactividad en las mujeres y conforme vamos haciéndonos más viejos, ¿ven? Entonces, este tipo de información, cuando la empiezas a analizar, dices, ok, cuando yo tenga que generar programas o decisiones, tengo que considerar lo que ocurre tanto en el medio ambiente como en las conductas.
Esas otras determinantes sociales, les voy a poner yo algunos ejemplos. Por ejemplo, podría ser temas del ingreso, temas que tienen que ver con la violencia, temas que tienen que ver con economía, con acceso a la salud, ¿ves? Entonces, aquí hay varias formas o dominios. Bueno, aquí el primer dominio, que es el de los determinantes de la salud, yo agrupo 3 grandes determinantes porque en esos 3 se genera información de diversa índole. Pero otro de los dominios, déjame ver qué hora es, hoy ya es bien tarde. Otro de los dominios es el del estado de salud de la población. Digamos que estos sí ya son mediciones directas de qué le ocurre a la gente respecto a lo que entendemos como salud. Y aquí lo que se genera es información sobre morbilidad y sobre mortalidad. Digamos que esta información la vas a generar tú, ¿ves? Tu trabajo como doctora y como doctor es esto de aquí. Generar información de morbilidad y mortalidad directamente. No quiere decir que no vas a hacer esto, porque algunos de ustedes podrían tener interés en esto y empezarle a dar para acá. Digamos que esto es un poco más de lo que hace la salud pública, ¿ves? La salud pública, digamos, mide estas cosas y las trata de vincular con estas otras, ¿no? Trata de hacer la correlación entre esto y esto. Pero otro espacio también o de dominio para la generación de información es sobre cómo se desempeña el sistema de salud para prevenir y para dar atención. ¿Qué medimos aquí? Cosas como, por ejemplo, el número de unidades hospitalarias por cada cantidad de habitantes, la distancia a la que están las diferentes unidades respecto de donde vive la gente, el costo que implica llegar a una unidad de atención, el costo que implica que te atiendan, cuánto gastas de bolsillo cuando no tienes un servicio, ya sea de una aseguradora o un servicio público, ¿ves? Y con qué calidad se prestan los servicios, ¿ves? Entonces, digamos que otra vez la salud pública mide estas cosas y estas cosas, pero la atención clínica está aquí. Y los datos que se generan en la atención clínica los usamos en salud pública para correlacionar esto con este indicador, digamos, más directo sobre lo que ocurre ya en la salud de la gente en cuanto a que se enferman o en cuanto a que fallecen por ciertas causas. Por lo tanto, en todos estos espacios debe haber calidad en la información, debe haber pertinencia, debe haber prontitud, porque si esta información la generamos lento, es carísimo y no llega como tenga que llegar, no está disponible, pues entonces no podemos analizarla y no podemos tomar decisiones. Eso también habla un poco de la importancia de tener datos abiertos, que todos tengamos como disponibilidad de mirar los datos, porque eso los hace ser transparentes y nos ayuda a utilizarlos de mejor manera. Ya para terminar, voy a cerrar aquí con esta idea. Las fuentes de información se organizan dependiendo de la proximidad que se tiene con la fuente directa de donde se extrae la información. Se denominan fuentes primarias, secundarias o terciarias. Y generalmente se entiende como una fuente primaria a la información de primera mano que no ha sido interpretada. Por ejemplo, si tú estás en un consultorio y llega un paciente y tú detectas que tiene una neumonía o que tiene una infección o que está embarazada, entonces esa información tú la captas, pero no la interpretas. O sea, sí la interpretas clínicamente para llegar a un diagnóstico o para asignar una terapia, pero no la interpretas en cuanto a que no la correlacionas con otra información en grandes categorías, ¿ok? Entonces, esta información que es original, de primera mano, es fuente primaria, pero también se considera fuente primaria a las publicaciones. Es que aquí es un poco confuso, ¿saben? Pero lo voy a retomar la próxima sesión para que no quede como raro. Pero entonces, la fuente primaria es esto. Una fuente secundaria es cuando a partir de una fuente primaria se obtuvieron datos que fueron analizados y son generados como una especie de reporte o concentración de los datos. Por ejemplo, si ustedes van a una base de datos de la Secretaría de Salud, lo que van a encontrar allí es una fuente secundaria, porque lo que se hace es generar un reporte a partir de los datos que médicas y médicos de todo el país producen constantemente. Y una fuente terciaria
Voy a poner un ejemplo más adelante para que quede más claro. Pero una fuente terciaria podría ser un informe o incluso una nota de periódico o un libro que contenga información sobre una idea general de lo que se generó en fuente primaria o fuente secundaria. Perdón esta última explicación, yo sé que se sintió bien fea, pero o sea, solamente aquí quiero que recuerden, hay fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ejemplos más concretos los vemos en la próxima sesión porque ya se me está acabando aquí el tiempo, ¿va? Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí. Voy a dejar de compartir. Esto lo vemos en la próxima sesión porque quiero ir como que cerrando aquí con nosotros la actividad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Muy bien, entonces vayamos cerrando algunas ideas. A ver, Angélica, tú que andas por aquí. Angélica, ¿qué te pareció el tema de las fuentes? ¿Qué te llamó la atención de aquí, de esta sesión? Que generar información es muy cotidiano y es más fácil de lo que parece. Yo diría que lo hacemos con más regularidad de la que suponemos, ¿ves? Siempre estamos generando datos, Muchísimas gracias. Valeria, ¿tú qué dices? Valeria. Pues esa misma reflexión que dijo Angie también, que como dice usted también, generamos datos sin darnos cuenta. Y de ahí que mucha gente te dice, al momento en el que compartes su ubicación en tiempo real y estás en una red social o algo, estás generando datos para la base de datos de la red social en la que estás y pues es muy fácil que tus datos personales estén compartidos. Exactamente. Y ahora, tradicionalmente tenemos como una forma de generar datos en salud, pero cada vez más, y con esto ya cierro la sesión de hoy, cada vez más nuestros propios teléfonos, ¿no? Nosotros somos productores de información y vamos a ver en este curso, digamos, diversas estrategias como estudios de cohorte, ensayos clínicos y todo eso, pero yo creo que en un futuro no tan lejano, estas formas de investigar van a estar ya migrando a formas innovadas, haciendo mucho mayor uso de la tecnología. Ya se hace, pero creo que a ustedes ya les va a tocar como de una forma mucho más clara utilizar estos grandes volúmenes de datos que generamos en Internet para poder hacer los análisis. Así que solo piensen que quizá algunas de ustedes, chicas o muchachos, podrían inclinar su formación hacia el desarrollo tecnológico y hacia el análisis de grandes conjuntos de datos, porque eso al final de cuentas también nos permite entender mejor la salud, ¿ves? O sea, la salud no solamente se entiende a partir de ver un paciente, la salud también se entiende a partir de los grandes datos que se generan de las dinámicas poblacionales. Y algo que yo estaba leyendo en Twitter hoy en la mañana, de un señor que publica cosas, es que en el caso de la estadística, él decía, ya con esto voy a cerrar, en el caso de la estadística, su reflexión es, a veces la gente no la quiere utilizar porque piensa que la estadística miente o que es fácil engañar con la estadística, pero la verdad es que sin estadística no podríamos reconocer algunas cosas que a simple vista o son obvias o no son obvias, pero que la estadística sí nos permite ver. Y justo el análisis del Big Data, por ejemplo, ser analista de datos es utilizar una herramienta adicional para comprender otras cosas en salud que a veces en el día a día no son tan obvias o no son tan claras, ¿ves? Por eso, bueno, hasta aquí termino, solo para que quizá algunos de ustedes digan, a mí me gusta la tecnología, no me desagradan las matemáticas y la estadística, y ese podría ser también un perfil profesional a desarrollar, el de analista de datos en salud, que es un poco similar a lo que hacen en la epidemiología. Bueno, pues muy bien. Cierro aquí y me gustaría preguntarle a Luis Fernando, tu reflexión final para terminar, ¿cuál sería, Luis Fernando Dimas? Sí, bueno, pues yo creo que la generación de datos cada vez es más rápida. Lo que usted nos comentaba, que cuando
usted estaba estudiando, pues era un retraso de 2 o 3 años y ahora pues estamos teniendo un retraso, yo creo que casi como de una semana o si no es que menos, por ejemplo en lo de los datos del COVID. Entonces yo creo que es muy buena herramienta para, pues más que nada para implementar medidas de prevención lo más rápido que se pueda. Y pues en otros casos seguir haciéndolo, por ejemplo, si algo se está haciendo bien, que se siga haciendo bien y pues si se puede mejorar, que también se pueda mejorar. Y pues nada, yo creo que es eso. Yo creo que también ese tipo de banco de datos podría ser muy útil y alguna vez, tal vez aunque no nos dediquemos a esto, nos pueden ayudar en